Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y análisis bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos que al principio de este estudio citamos las palabras del Dr. John MacArthur tocante a este libro. Él dice que este libro puede ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Recordamos que este libro es el único libro histórico del Nuevo Testamento, es el único libro que nos presenta el género de historia, y tenemos que recordar que este libro tiene que ser interpretado en la luz de los evangelios y en la luz de las epístolas de los apóstoles, porque este periodo en el cual este libro nos describe es un periodo transitorio. Esto es conocido en teología como la era apostólica, refiriéndose al tiempo en el cual los apóstoles estaban en la tierra durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y después de la partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Vemos que este libro empieza con ese hecho, con la ascensión de Cristo a los cielos y el cumplimiento de la promesa de la venida del ayudador, de aquel que viene con poder, el Paracletos. Vemos que esto es dado a los discípulos en el Evangelio de San Juan. Vemos que el Señor Jesucristo promete allá en el capítulo número 14 y capítulo 16, promete el Espíritu Santo a los apóstoles. Dijimos en pasar por aquí que el Espíritu Santo es el verdadero vicario de Cristo, que no es el Papa en Roma, ¿verdad? No es la oficina del Papa, no es el Papa es presentado por la Iglesia Católica como el vicario de Cristo. La palabra vicario quiere decir aquel que está en lugar de, ¿verdad? Vemos que en la Biblia el que toma el lugar de Cristo en la tierra como el vicario, como el representante, aquel que está en lugar de Cristo con la Iglesia. Y al decir la Iglesia nos referimos a lo que aquel traductor del inglés del siglo XVI decía, William Tyndale. Decía: la iglesia está compuesta de la eclesia, aquellos que son los llamados, la congregación santa, aquellos que han sido apartados para Dios por medio del llamado del Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Son aquellos que han respondido al llamado efectivo del Espíritu Santo. Pasando por aquí tenemos que entender que hay un llamado general, ¿verdad? Ese es el llamado que se le hace a todo aquel que escucha el Evangelio, y hay un llamado selectivo, un llamado efectivo que nunca falla. Son aquellos a los cuales Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y acordémonos que esta elección no es basada en obras que hemos hecho, pero es acorde a la sabiduría y el consejo divino de Dios. Es decir, esta decisión es hecha en las bases, no de lo que el hombre hace, pero es hecha en las bases de lo que Dios ha decretado, de lo que Dios ha decidido hacer. Esta decisión es tomada de esa manera para que de así todo el que cree no tenga ninguna razón para jactar, ¿verdad? Como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo nos habla acerca de que somos salvos, dice el apóstol, es por la gracia de Dios, esa es la razón,
y el medio es la fe, dice el apóstol Pablo, y es el regalo de Dios para que ninguna carne, ningún varón se vanagloríe, para que nadie se jacte, ¿verdad? Así de que cuando lleguemos a la presencia de nuestro Salvador, ninguno de nosotros vamos a poder decir, bueno, yo estoy aquí porque yo hice esto, yo hice lo otro. La única razón que vamos a poder dar de nosotros estar ahí es porque Dios nos vio con misericordia, ¿verdad? Entonces, regresamos al libro de los Hechos y ahora vemos que en el capítulo número 3 estamos en medio del segundo discurso del apóstol Pedro. Este discurso es dado, como lo dijimos anteriormente, es dado en el templo, cerca de la puerta preciosa o hermosa. Y en esta ocasión el apóstol Pedro da al pueblo de Israel el segundo discurso de los apóstoles, proclamando el señorío de Jesucristo, usando las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para vincular y para presentar a Cristo como el Mesías ungido de Dios. Esto lo vemos en el capítulo número 3, versículo 18. Pedro dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Jesucristo, ¿verdad? La palabra Cristo en el lenguaje español viene del griego Christus, que quiere decir traducido el ungido. Quiere decir el ungido. Entonces Pedro dice, por boca de los profetas, Jesucristo debía de padecer. Esto es en referencia a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La última vez que estuvimos aquí dijimos que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue un hecho que pasó al azar. El Señor no fue víctima de las circunstancias, pero todo lo que le sucedió a nuestro Señor en la humillación que sufrió, el calvario y el padecimiento y el ridículo y todo lo que sufrió en manos de aquellos que le crucificaron, dijimos que era el resultado del plan soberano de Dios. Ahora quiero llamar nuestra atención al versículo 19 para podernos mover al capítulo número 4. Antes de llegar ahí vamos a tocar 3 puntos muy importantes en esta lección. El primer punto es el remover de los pecados. El segundo punto que vamos a tocar es el propósito de la salvación y el tercer punto que vamos a tocar es la oposición al Evangelio. Entonces nos movemos rápidamente al versículo número 19. Vemos que dice el apóstol Pedro, en la luz de la presentación del Mesías y lo que Dios había hecho, el cumplimiento de las escrituras, ¿verdad? Acordémonos que el apóstol Pedro está presentando a Cristo como el cumplimiento de las escrituras. Tenemos que entender que esta audiencia, es decir, estas personas que están escuchando este mensaje en vivo, por decirlo así, son judíos. Entonces Pedro tiene que presentarle a este Mesías en la luz de lo que está escrito, para que ellos puedan entender que lo que está tomando lugar aquí es de hecho el cumplimiento de lo que está escrito, ¿verdad? Porque en la antesala de esto tenemos que acordarnos que lo que ha reunido esta multitud de personas es el hecho de que Pedro y Juan hicieron un milagro al sanar a aquel hombre que pedía limosna a la entrada de la puerta hermosa, ¿verdad? Esto fue lo que llamó la atención de la muchedumbre o de la multitud, porque este hombre era conocido por todos, era un hombre que era inválido, que no podía caminar, era conocido por todos. Entonces este milagro en sí es la plataforma o el trampolín que usa el Espíritu Santo por medio de Pedro para llamar a esta multitud de personas, ¿verdad? Entonces este milagro sirve como la corroboración del mensaje que Pedro y Juan están dando a los judíos. Entonces en la luz de eso vemos en el versículo 19 que Pedro les dice estas palabras:
Dice, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Ahora, quiero llamar nuestra atención pasando rápidamente por a esta palabra. La palabra arrepiéntanse. Esta palabra es la palabra griega en el original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, el griego koneiko. Esta palabra es la palabra metanoia. La palabra metanoia, ¿verdad? Tenemos una palabra en español que es la metamorfosis. Es usada para describir el hecho o la transformación que el capullo de una mariposa sufre, ¿verdad? Se transforma de un gusano a una mariposa, ¿verdad? Es una meta, quiere decir pasar, moverse, cambiar. La palabra noia quiere decir mente, pensamiento, actitud. Se refiere a la esencia de la persona. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí por medio del Espíritu Santo? Es esto. En la luz de la predicación del Evangelio y de las buenas nuevas, el mensaje es este: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué propósito? Dice, para que sus pecados sean borrados. Ahora me gusta esta palabra borrados en el español porque es bien fiel a la palabra griega. La palabra griega que es usada aquí es la palabra califo. Y el significado de esta palabra tiene el significado de, tal vez hemos usado ¿cómo se llama? Una manguera a presión, de alta presión, para remover manchas, ¿verdad? Estamos hablando de, ¿cómo se dice? Pero en español es algo, cuando lavamos algo a presión, ¿verdad? Lavamos algo a presión, removemos una mancha que está puesta en el piso o en alguna pared y le ponemos la presión y removemos esa mancha de una manera efectiva, profunda, se remueve, no está ahí. El significado, la fuerza de esta palabra es esa. Entonces el apóstol le dice que se tienen que arrepentir y convertirse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan en presencia del Señor. Ahora, ¿qué significa que el apóstol pone enfrente como resultado de esta predicación? Llama al pueblo a arrepentirse. Esto nos da a nosotros el mensaje y nos deja saber que el propósito, el llamado del Evangelio no es solamente a ser salvos, pero también arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, el llamado es a creer y arrepentirnos como resultado de haber creído. ¿Por qué es esto necesario? Es necesario porque hay personas que creen, es decir, de labios para afuera ellos dan testimonio de creer, saben las palabras, conocen el lenguaje cristiano, van a la iglesia, están ahí, pero nunca entendieron la otra parte del mensaje, ¿verdad? Esto se refleja en lo que nuestro Señor Jesucristo dice allá en el capítulo número 7 del Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dice?
Dice, entrad por la puerta angosta. Entrad por la puerta angosta. Porque dice, porque angosta es la puerta. ¿Verdad? Entonces decimos amén. Pero no escuchamos lo que sigue. Pero angosto también es el camino. Entonces hay una puerta y hay un camino. ¿Verdad? Y hay algunos de nosotros que entramos a la puerta, pero no seguimos el camino, nos quedamos en la puerta. ¿Verdad? Dice, porque ancho es la puerta y ancho es el camino que lleva a la destrucción. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que el llamado no es entonces solamente a creer, pero también el llamado es a arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, pasando rápidamente por aquí, tenemos que entender que la Biblia no solamente nos manda a arrepentirnos, es decir, no nos manda solamente a arrepentirnos y a esperar que nosotros vamos a producir ese cambio por nuestra propia fuerza moral o por nuestra propia determinación. Tenemos que entender que la Biblia también ofrece, por medio de la fe en Jesucristo, lo que nuestro Señor le dijo a Nicodemo. Le dijo que un hombre para ver el reino de Dios necesita ser nacido de nuevo, ¿verdad? La palabra en el original quiere decir nacido de arriba, nacido del Espíritu, ¿verdad? Lo que es importante entender es que cuando el Señor Jesucristo le dice estas palabras a Nicodemo, Nicodemos responde con esta pregunta: ¿cómo puede un hombre, siendo adulto, nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver a meterse al vientre de su madre? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Acordémonos que Nicodemo era un maestro de la ley, era una persona letrada, era un erudito, estudioso, era alguien preparado, entrenado. Entonces, cuando Nicodemo escucha esta declaración de Jesucristo, lo primero que él capta es que lo que el Señor está hablando y diciendo es algo que está fuera del alcance del ser humano. Pero nosotros usamos esa expresión todo el tiempo. Ni naciendo, ni volviendo a nacer, ¿verdad? Te compones, ¿verdad? Ni volviendo. O sea, entendemos que es algo imposible para el hombre cambiar. Mas, sin embargo, aquí vemos que Pedro está diciendo, arrepiéntase, cambien, ¿verdad? Y es aquí donde existe la tensión, porque decir, bueno, yo quiero cambiar, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usemos los pasajes que están oscuros y usemos los pasajes que están claros para interpretar los pasajes oscuros. ¿Qué pasa? A lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere cuando Él le dice que lo que necesita el hombre es nacer de nuevo. Cuando Nicodemo responde con esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un hombre nacer de nuevo? No puede volverse a meter al vientre de su madre. El Señor parece que hasta se asombra de la respuesta. Le dice, tú siendo un maestro de la ley, no entiendes esto. ¿Por qué? Si vemos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, por ejemplo, en muchos de los Salmos del rey David, quien no era perfecto de ninguna manera, vemos que el rey David muchas veces en los Salmos pide algo a Dios, y es esto: crea en mí, Señor, un corazón limpio. Ahora, eso a nosotros nos escapa a nuestro entendimiento porque no entendemos el lenguaje original. Cuando David
pide a Dios que cree en Él un corazón puro, un corazón limpio. Es la misma palabra que es usada en el Génesis para describir la creación del universo. Cuando dice, en el principio era Dios y Dios creó los cielos y la tierra, la palabra es ex nihilo. Es decir, creación es instantánea por medio del poder de Dios. Entonces lo que David está pidiendo a Dios es que Dios le dé a él una creación nueva, un corazón nuevo. Y es por eso que Cristo, nuestro Señor, le dice a Nicodemo, tú que eres un maestro de la ley, ¿no entiendes eso? Que Dios te tiene que cambiar. Que tú no puedes cambiar por ti mismo. Entonces aquí encontramos lo que se conoce como una antinomia, que es dos verdades que van paralelas. Por un lado, nos llama a Dios a arrepentirnos, y por el otro lado, Dios nos dice, tú no puedes cambiar aparte de mí. Ahora, la respuesta a esta gran necesidad es que todo pasa en Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, mirad que si alguno, dice, en Cristo Jesús está, nueva criatura es. No dice, nueva criatura será, sí, cambia. No, dice, nueva criatura es. Lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. Entonces, aquí vemos que el apóstol les dice, arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. Pero a la vez entendemos que eso solamente viene de Dios, viene de Cristo. Y el medio que Dios usa para traernos a Cristo es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio crea en nosotros la fe. La fe regenera nuestro corazón. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que necesitamos es la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios, Dios nos cambia el corazón, Dios crea fe en nosotros y nos da el arrepentimiento que necesitamos. Ahora nos movemos al capítulo número 4. Hechos 4 dice, mientras Pedro y Juan hablaban con el pueblo, dice, se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Versículo número 2 dice, e indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero, escuchen bien, pero muchos de los que habían oído el mensaje, es decir, la palabra de Dios, creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Esto nos lleva al último punto, la oposición al Evangelio. Ahora, tenemos que entender que el mensaje de Dios no tiene obstáculos. Como el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, que él estaba encadenado, pero el Evangelio no estaba encadenado. No. ¿Verdad? El apóstol Pablo nos dice, ahí en su carta a los filipenses, que él estaba encadenado por la causa de Cristo, pero que sus cadenas habían servido como medio para la predicación del Evangelio. Ahora, tenemos que entender algo bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces
la mayoría de las veces hemos sido entrenados a pensar de manera secular y no bíblica. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles en el ministerio? Cuando nos persiguen o cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay obstáculos. ¿Qué es lo que pensamos? Decimos así: bueno, tal vez Dios no quiere que haga esto, ¿verdad? ¿Y de dónde sacamos esa forma de pensar? Porque nos han vendido una cristiandad que no es bíblica. ¿Por qué? Porque nos enseñan que si Dios está con nosotros, todo va a ser color de rosas, ¿verdad? Como nos dicen muchas veces, declaran el nombre de Cristo y usamos el nombre del Señor como si fuera un talismán o un amuleto de la suerte. Pero muchas veces, el hecho de estar haciendo la obra del Señor va a traernos y nos va a poner en directa oposición con el mundo, ¿verdad? Y esta no es cuestión de fe. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a resaltar qué es lo que los apóstoles están haciendo aquí. La voluntad de Dios, ¿verdad? Están predicando la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que pueda haber en esta parte del mundo, en este tiempo en el cual esto se está dando, que puedan haber individuos con más fe que los apóstoles? ¿No? No, ¿verdad? Entonces vemos que no es cuestión de fe, ¿verdad? Aquí hay fe. Ahora lo que les quiero preguntar ¿es el hecho de que ellos tienen fe suficiente para impedir que ellos vayan a la cárcel? ¿O es porque tienen fe que van a la cárcel? Es decir, porque a veces pasa. No, es que a ti no te pasó esto, o no te salió el negocio, o te fue mal porque no tienes suficiente fe, te dicen muchas veces. Como si el hecho de tener fe por sí solo es lo que hace la diferencia. ¿Sí me explico? La fe es el medio, pero no es la fuerza, no es lo que hace la diferencia. Es decir, cuando Dios va a hacer algo, lo hace por medio de nuestra fe. Pero no porque tengamos fe quiere decir que Dios siempre va a hacer lo que queremos. ¿Sí me explico? En este caso, los apóstoles tenían fe, habían sanado a un hombre, pero es el hecho que tienen fe y que están haciendo la obra de Dios que los lleva a la cárcel. ¿Sí me explico? Era la voluntad de Dios que sus apóstoles fueran a la cárcel. No es una cuestión de fe. La pregunta que debemos de hacernos es entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? El punto que quiero hacer es este, simplemente es este. No porque tengamos fe quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que queremos. ¿Sí me explico? Ahora aquí los apóstoles están sufriendo. ¿Por qué están sufriendo? Están sufriendo por el nombre de Cristo. Ahora esto es importante. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen dicho, ¿saben qué? Pues está bien, vamos a parar de predicar en el nombre de Cristo. Ya no lo vamos a mencionar a Él para que no se ofendan. Entonces no habría problemas. Pero aquí el problema es que ellos están predicando en el nombre de Cristo. Entonces aquí el problema es que ellos están mencionando a Cristo. Lo que quiero decirles es esto, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado.
Hay un costo que todo creyente va a pagar por seguir a Jesucristo. Puede ser a algún nivel o a otro nivel, pero lo que tenemos que entender es que seguir al Señor nos va a costar. No la salvación, ese es el regalo de Dios, pero tener la salvación va a costarnos algo, nos tiene que costar algo. Como el Señor dijo a sus discípulos, si a mí me han acusado y me han llamado Beelzebú, cuanto más a ustedes, mis discípulos. ¿Por qué? Porque el esclavo no es más grande que el amo, ¿verdad? Si a mí me han perseguido, les perseguirán a ustedes. Si obedecen mis mandamientos, obedecerán sus palabras también. Si reciben a ustedes, me reciben a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Entonces aquí vemos que la razón por la cual los apóstoles son echados a la cárcel, ¿verdad? Si observamos el texto en el versículo 2 dice que ellos estaban indignados, estaban ofendidos. ¿Por qué estaban ofendidos? ¿Estaban ofendidos porque habían sanado al hombre que estaba inválido? No. ¿Cuál era la ofensa aquí? La ofensa era, y sigue siendo hasta este día, que ellos estaban presentando a Cristo como el Señor de señores. Ellos estaban, acordémonos, si analizamos el capítulo 3 nuevamente, vemos que el lenguaje que Pedro usa para describir a Cristo, Pedro usa lenguaje bíblico del Antiguo Testamento para describir a Cristo. Palabras que solamente son usadas en el Antiguo Testamento exclusivamente para describir a Jehová. Y ese es el problema. Ese es el problema que ellos tienen con Cristo. Que los apóstoles usan lenguaje para describir y referirse al Señor Jesucristo. Lenguaje bíblico que es exclusivamente reservado para Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el seguir a Cristo y estar en la verdad nos va a costar, ¿verdad? El Señor dijo estas palabras y vamos a terminar con ellas. Dijo, porque quien quiera que trate de salvar su vida, la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida por mi causa y el Evangelio, la recibirá, la encontrará. ¿No? Entonces, es importante entender que seguir a Cristo nos va a costar algo. Nos va a costar, porque el Señor no nos salva simplemente para ponernos en un pedestal, tenernos guardados, pero el Señor nos salva para que le sirvamos a Él, para que seamos sus pies, seamos sus manos, seamos los que llevan el Evangelio a otras personas. Muchas veces eso nos va a llevar a circunstancias y situaciones en nuestra vida que no nos van a gustar. ¿Ustedes creen que los apóstoles estaban ansiosos de ir a la cárcel? En la carne, obviamente, nadie quiere ir a la cárcel. Pero ellos habían entendido que no se trataba acerca de ellos. Pero ellos tenían un propósito más alto. Y era el predicar el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban consumidos con el hecho, con la pasión de complacer a su amo y Señor.
Y eso es lo que a veces nosotros como cristianos no entendemos. Que nuestra vida no es nuestra, ya no es de nosotros. Que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el precio que Él pagó fue muy alto. Entonces, ya no tenemos nosotros ese decir, yo hago lo que quiero. Ahora tenemos un amo y Señor que nos manda, que nos gobierna, que nos lleva a hacer su voluntad. Y es lo que tenemos que entender. Entonces, para cerrar, vamos rápidamente a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y vamos a parar. Simplemente dejemos que la Escritura nos hable. Esta es la palabra del Señor. Colosenses 3, 1 al 11 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo. Ahora esto rápidamente tenemos que entender que el si ustedes pues han resucitado con Cristo se refiere a creyentes, al cristiano, ¿verdad? No se refiere al que no conoce a Cristo. Este está dirigido a ustedes, a los que creen en Cristo. Entonces dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba. Ahora, las cosas de arriba quiere decir ¿qué? Las cosas tocantes al reino de Dios. Lo espiritual, la palabra de Dios, conocer a Dios, la oración, la meditación en la palabra, conocerle a Él. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora escuchen, pongan la mira, es decir, poner su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Verdad? ¿Cómo necesitamos este recordatorio todo el tiempo? Porque ponemos más énfasis en lo temporal, en lo de aquí, en lo ahorita, ¿verdad? Podemos encontrar 1,000,000 de excusas antes de levantar la Biblia. Pero escuchen lo que dicen. Pongan su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ahora dice, porque ustedes, dice, han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice, nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Ahora escuchen lo que dice. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo. Escuchen bien. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas mismas cosas, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Esto quiere decir palabras oeces, palabras malas, maldiciones, toda suciedad de la boca, desecharla. Toda cosa que sea de doble sentido, toda suciedad, todo lenguaje impuro, tiene que salir de la boca, afuera de la boca del cristiano, tiene que no existir en el cristiano. Pero quiero llevarles a este punto, que primero el apóstol Pablo llama a que la mente esté ocupada en las cosas de Dios. Y como consecuencia de esas cosas, todo lo demás tiene que fluir. Pero nosotros empezamos al revés. ¿Por qué? Porque queremos cambiar, pero no queremos leer la palabra de Dios. Y por eso decimos, ¿por qué no puedo cambiar? Bueno, ¿cuánto tiempo pasamos a la palabra de Dios? Primero que nada.
¿verdad? Para usar una ilustración física, si yo quiero bajar de peso, digo, pero es que no enflaco. Bueno, ¿cuánto estás comiendo? ¿Cuánto ejercicio estás haciendo? No, pues que no hago ejercicio, no como, y como, oh bueno, entonces ¿cómo vamos a enflacar? ¿Verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo primero nos llama ¿a qué? A la mente, a ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. Y como resultado de eso, fluyen estas cosas. Solas se dan. ¿Ah? Solas se dan. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que pones en la mente es lo que va a salir de la boca, de la acción del ser humano. ¿Verdad? Lo que pones en la mente es lo que tu mente va a pensar. Y es lo que va a salir de ti. Verso 9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros. ¿Verdad? Pareciera decir, bueno, ¿y por qué dice el apóstol? Pues eso se entiende que no debemos de mentirnos los unos a los otros, pero ¿cuántas veces no nos mentimos los unos a los otros? Uno solo también. ¿Verdad? No tenemos palabra. Dice, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, dice, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento en conformidad a la imagen de aquel que lo creó. ¿Verdad? Eso se refiere al proceso de la santificación y el renovamiento de la mente, que viene por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, y esto es lo que tenemos que entender, y por eso muchas veces no crecemos, el Espíritu Santo no obra de manera regenerativa, es decir, el Espíritu Santo no nos cambia si no estamos en la palabra de Dios. El medio que Dios usa, es decir, el medio que el Espíritu Santo usa para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra actitud y para darnos fe y darnos fuerza y todo lo que necesitamos para vivir la vida del cristiano, el medio que el Espíritu Santo usa es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca cambia. Porque la Escritura dice de esto claramente, dice estas palabras: los cielos, la tierra han de pasar, mas mi palabra nunca pasará. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Usted piensa de una manera ahorita. Ayer pensaba diferente. Mañana va a pensar diferente. La situación en la cual usted se encuentra ahorita va a cambiar. Dios primero para bien o para mal. Pero la palabra, usted abre la Biblia y la Biblia es la misma todo el tiempo, nunca cambia. Nunca. Entonces es necesaria. Verso 10. Se han vestido del nuevo hombre que está siendo renovado hacia un verdadero conocimiento en conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esta renovación, dice, no hay distinción en griego y judío, circuncidado o circunciso, dice, bárbaro, es decir, uno que no es griego por cultura, esclavo o libre, sino que dice Cristo, es decir, el Mesías, es todo y en todos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No hay ninguno que es de Dios que no esté siendo renovado a una escala mayor, a una escala menor, pero todos estamos siendo renovados y es la evidencia de que le hemos conocido a Él. No solamente lo que decimos, pero nuestros deseos del corazón, nuestros pensamientos, esto está sucediendo en la vida del creyente. Y es por la razón la cual ustedes están aquí ahora. Porque vinieron a pesar de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ustedes.
Porque hay que ser honestos, si fuéramos de nuestra parte, estuviéramos en otro lugar, ahorita. Esa la creo. Pero, Sí, hermano. Ahora le iba a dar tanto, ya no le voy a dar nada. Me está hablando con la verdad, mi modo que me estoy echando una mentira. pero así es. Entonces Dios, a pesar de quiénes somos, Él está trabajando. Pero, ¿qué es lo bueno de eso, hermano? ¿Qué es lo bueno de eso? Lo bueno de eso es que podemos descansar en el hecho que Dios no nos va a abandonar aún a pesar de quiénes somos. Y que la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a terminar. ¿Verdad? Aquel que ha empezado una buena obra en nosotros será fiel a terminarla. Muchas veces eso significa también que Él nos va a disciplinar. Duele. ¿Verdad? Y duele. No queremos, pues venimos a la mala. Sí. Si nosotros tenemos nuestros hijos y los disciplinamos, ¿cuánto más Dios disciplina a los que son de Él? ¿Verdad? Por eso a Dios hay que temerles, varones. Vamos a parar aquí. Y la próxima vez vamos a continuar en el capítulo número 4 de los Hechos.